Una gran pena es la que ha dicho sentir su majestad. Eduardo, primer comentario de la noche. Bueno, las tristezas de su majestad hoy estaba tan triste como cuando enterró a Franco. Sus palabras han sido incluso más escuetas que el discurso que pronunció cuando fue coronado, respecto al anterior jefe del Estado. Mira, la necrológica laudatoria es el deporte nacional en España. El español tiene una tendencia incontrolable a subir a los altares a todo aquel que ha muerto. Se hizo con el anterior jefe del Estado y ahora se ha hecho con Adolfo Suárez. Si Plutarco estuviera vivo, en sus vidas paralelas, yo creo, conociendo a Plutarco, que hubiera escrito Kerensky Adolfo Suárez. Y lo digo respetando absolutamente la figura de Kerensky, que también era una buena persona, que era un socialdemócrata, como Adolfo Suárez. Por un momento, Eduardo, me ha conmovido. Adolfo Suárez. Que conocieras a Plutarco. Es que Adolfo Suárez era un socialdemócrata, no era liberal, no era demócrata cristiano, de formación social y económica era un socialdemócrata, y al igual que Kerensky, él abrió la puerta a los nacionalistas. Kerensky abrió la puerta a los bolcheviques y Adolfo Suárez abrió la puerta a los nacionalistas, les otorgó un poder a través de una ley electoral que todavía hoy padecemos, un poder inmenso a los nacionalistas, y gracias a su Café para Todos y a la España autonómica que entonces se diseñó, pues hoy, 30 años después, tenemos los problemas territoriales que padece España. Jaime, cuando hemos comentado lo del collar de Carlos III, has saltado como un resorte diciendo tarde. Primero, el collar de Carlos III se da automáticamente a todo presidente de gobierno que deja de serlo. Lo tiene Zapatero. A todo el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? A mí me ha sorprendido cuando de pronto, ayer mismo, el Consejo de Ministros, en ese consejo que hubo con motivo de la muerte de Adolfo Suárez para tomar algunas medidas, de pronto decidieron concederle el collar de Carlos III. Dije, pero yo creía que lo tenía. No, lo que yo no sé si a los presidentes del gobierno se les otorga el collar de la orden. Totalmente. Todo miembro del gobierno, al cesar en su cargo, tiene la gran cruz de la orden de Carlos III. Tiene la máxima condecoración. Y con respecto a lo del toisón, que esta mañana algunos periodistas, comentaristas, no sabían lo que llevaba el hijo, que iba detrás del féretro de su padre, una caja que yo la conozco muy bien, porque esa caja la vi yo en una situación muy polémica y muy surrealista, cuando don Jaime de Borbón acudió al Palacio del Pardo para llevarle el toisón de oro a Franco con motivo de la boda de su hijo con la nieta. Y Franco, que era lo que era, pero tenía un sentido del ridículo, aquella caja que todo el mundo que estábamos ahí vimos lo que era el toisón. Franco simplemente se la pasó a Fuerte y a Vicencio sin abrirla. Todo el mundo temió que aquello podía ser terrible. Entonces era el toisón de oro que el rey le otorgó cuando Adolfo Suárez ya no sabía ni quién era. Es más, el día que como consecuencia de aquella visita, en la famosa foto que hizo Adolfo, hijo del rey, esa patética foto del rey y Adolfo cuando se marchó el rey, Adolfo le preguntó a su hijo, ¿quién es ese hombre? Es decir, ya ni lo sabía ni lo supo nunca. Por lo tanto, han llegado todos, hasta los honores de hoy han llegado tarde. Él nunca sabía que la gente le quería tanto. Porque a mí en una entrevista me dijo, cuando estaba en la campaña electoral para las elecciones generales, porque primero fue elegido a dedo y después vino la campaña electoral, y me decía, yo sé lo difícil que para mí va a ser gobernar, porque la izquierda, por supuesto, no me quiere. La derecha no me perdona haber legalizado el Partido Comunista. Y otros no se fían de mí. Él lo sabía por su origen franquista y falangista. Entonces él, con esos mimbres, se dispuso a hacer el cesto de la democracia con ayuda del rey. Y cuando antes habéis hablado del rey, a mí no me ha sorprendido que el rey estuviera emocionado, porque el rey le debe mucho a Adolfo Suárez. No desde su época de rey, cuando no era rey y era príncipe de una monarquía inexistente, en expectación de destino, Adolfo Suárez, como director general de televisión, se propuso promocionar la figura del príncipe, no solamente prohibiendo
que se promocionara Alfonso de Borbón el día de la boda, que se prohibió. Piensa que era director de televisión, de general de televisión, y el ministro era Pío Cabanillas, que era un hombre muy inteligente, pero muy peligroso. Y ese le enfrentó, y entonces promocionó a don Juan Carlos en todas las visitas por toda España. Cuando el príncipe, cuando fue nombrado el príncipe, no, el ministro era Fraga. No, y después Pío Cabanillas. Fraga, y después fue Sánchez Bella. No, antes Pío Cabanillas. Cuando Pío Cabanillas cuando Adolfo Suárez era director general de Radio y Televisión, Pío era subsecretario del Ministerio. No, pero no, con Fraga no fue director general de Televisión, ni mucho menos. No, acuérdate, ni mucho menos, era Pío Cabanillas. Y Pío Cabanillas le amenazó varias veces por la manera que tenía de ningunear a la familia Franco. Y todo eso para promocionar la figura del príncipe, con vista a que cuando fuera y se convirtiera en rey, si se convertía algún día, los españoles le conocieran. Y eso es algo que el rey no ha olvidado. Todo lo olvidadizo que es el rey para otras cosas. Ayer, en mi mensaje, en recuerdo de Suárez, sí que lo tuvo presente. Eso era su emoción contenida. Déjame decir un par de cositas. La primera, que para ser honrado hay que explicar las cosas, ¿no? Muchos de los que hoy decimos que Suárez tal, Suárez cual, elogiosamente, no le votamos nunca. No le votamos nunca. Yo el primero. Yo no le voté nunca a Suárez. ¿Por qué no te fiabas? Bueno, por lo que fuera, no le voté nunca. Yo lo tengo que decir, porque si no puede llevar a conclusiones erróneas, ¿vale? Entonces, a mí y al rey y a muchos otros probablemente nos pase como la canción aquella del Che Guevara. Dice, aprendimos a quererte desde la histórica altura. Desde que ya no estabas por aquí y de la forma que te han hecho buenos los que han venido después. El verbo dimitir lo han tachado del español contemporáneo, ¿no? Anécdotas de Suárez, hombre, podemos contar todos 30.000, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contar una de cuando era presidente y a mí me parecía que se lo querían cargar con una moción de censura. Yo le vi en Marbella y le dije, presidente, está usted solo. Y me vino a decir, mira, quedarse solo es el menor de los problemas si te quedas convencido de que te debes quedar solo. O sea, que me dejó completamente descalabrado. Ahora bien, el olvido de Suárez no es, ni consecuencia de su enfermedad, que bien pudiera serlo, no es consecuencia de su enfermedad, es mucho anterior. Mucho antes. Se produce en los 90, y en los 90 quien manda en este país era Felipe González. Luego los que vienen después de Felipe González dan por bueno ese olvido. Dan por bueno ese olvido. Este hombre estaba, bueno, ya visteis cuando intenta apoyar a su hijo en aquella tentativa de hacerse presidente de Castilla-La Mancha, frustrada. Ahí donde se vio el pie. Bueno, empieza algunos detalles, ¿verdad? Pero está en plena forma. Está en plena forma. Físicamente está en plena forma. El olvido, escúchame, el olvido es muy anterior. El olvido se practica estando en plena forma, no cuando tiene la enfermedad. Reflexionemos sobre eso. Ahora seguimos abriendo opiniones al resto de la mesa, pero vamos a ir apuntando todos estos comentarios con lo que ha ido ocurriendo a lo largo del día. Por ejemplo, el gran homenaje que los ciudadanos han querido rendir al que fue el primer presidente de la democracia, al hombre que pilotó esa transición desde la dictadura hacia una nueva forma de hacer política en España. Han sido miles y miles las personas que se han congregado en la calle y que durante horas han estado haciendo cola, puesto que querían desfilar por esa capilla ardiente instalada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados. A estas horas todavía siguen. Vamos a verlo. Miles de ciudadanos están acudiendo al Congreso a rendir un último homenaje al expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que falleció ayer domingo. A las 12:30 de este mediodía han entrado las primeras personas que habían guardado cola desde la madrugada. Ante el féretro, unos se santiguan, otros lloran y hay también quien lanza besos hacia quien fuera el presidente del Gobierno. Personas de todas las edades querían hoy estar en el Congreso. Tengo 78 años y ha sido una persona irrepetible. Fue el mejor presidente y no creo que volvamos a tener otro presidente como él. Gracias a Suárez volvimos a caminar juntos y que fue uno de los principales personajes que fue capaz de enterrar la guerra civil en este país. El féretro de Adolfo Suárez está custodiado por soldados de los 3 ejércitos y la Guardia Civil. Durante la mañana han ido llegando numerosas coronas de flores de instituciones y empresas.
En el Salón de los Pasos Perdidos, diputados y senadores acompañan a los hijos, nietos y hermanos del expresidente. Esta mañana han recibido el pésame de los reyes, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de los expresidentes González, Aznar y Zapatero y de los representantes de las instituciones del Estado. Al Congreso se han acercado también los redactores de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón. La capilla ardiente estará abierta hasta mañana por la mañana, cuando los restos de Adolfo Suárez serán trasladados hasta Ávila para ser enterrados en su catedral. Algunas personas han pasado la noche entera haciendo cola para tener un buen lugar en el que poder visitar esa capilla ardiente, y a estas horas, cuando son las 10 de la noche y 12 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, siguen las colas. Presumiblemente se prolongarán durante toda la noche. Justo de ahí vienes tú, Carmelo, ahora. Sí, yo he estado hace una hora y cuarto por allí, y la cola seguía alargándose por detrás, ¿no? Era cada vez más numerosa la gente que guarda cola, y esa gente va a pasar la noche, porque al ritmo que van, y eso que va deprisa, no se paran delante del féretro, pero la gente que está ahora mismo en Cibeles no va a pasar hasta las 2, las 3 de la madrugada, y sigue juntándose gente. Hay mucha gente fuera también, o sea, que no va a pasar dentro, pero que está un poco expectante viendo aquello, porque si te pones enfrente ves un poco la entrada desde la Puerta de los Leones, ves un poco el salón de las lámparas del Salón de los Pasos Perdidos. En fin, yo creo que hay un poco de morbo, sin lugar a duda, un poco de sentido del espectáculo, porque están los equipos de televisión, en fin, pero hay mucha gente que yo creo que está ahí con todo su sentimiento. Y mucho agradecimiento. Javier, yo tampoco voté jamás a Adolfo Suárez, entre otras cosas porque yo siempre he votado en blanco, como todos mis amigos y compañeros lo saben. Entonces, difícilmente puedo haber votado a nadie. Pero yo tengo que reconocer, yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida, pero yo tengo que reconocer en el caso de Adolfo Suárez no me equivoqué. A mí siempre me pareció que pudiera equivocarse en muchas cosas, pero siempre me pareció un mago, un auténtico mago, un personaje con una ambición política clara, con un objetivo claro, porque tenía muy claro las cosas que quería hacer. Me pareció un tipo con una generosidad, una audacia, una ambición, un sentido de Estado, una capacidad de seducción increíble. Era un seductor increíble, un seductor político increíble. Era un tipo con el que hablabas. Yo, sobre todo, las pocas ocasiones que tuve el privilegio de hablar con él, de lo que hablé fue de terrorismo. Y él me explicó algo que entonces, bueno, ahora ya todo el mundo lo puede saber porque han salido informaciones, pero entonces me explicó, porque yo le decía, presidente, ¿cómo es posible que no cacen a estos tipos que están, el tema de ETA, ¿no? Que estos tipos que nos están machacando y que están poniendo en riesgo la democracia? Decía, están muy bien organizados, funcionan con células independientes, no tienen comunicación unas con otras. Todo eso me lo explicó por primera vez hace un montón de décadas, ya se me hace larguísimo, el presidente Adolfo Suárez. Era un tío versátil, pragmático, y yo creo que fue una pieza fundamental en aquel engranaje para traer la democracia. Pero yo quiero comentar algo que se ha dicho aquí, de la necrológica laudatoria que tan elegantemente ha expuesto, reinterpretando a Plutarco, nuestro compañero Eduardo, ¿no? No es incompatible sentir la muerte del dictador, de Francisco Franco. Déjame que te explique. No es incompatible sentir la muerte de una persona con la que has estado cerca y que además es el responsable de que viniera, esto no hay duda, de que viniera Juan Carlos. No es incompatible con no creer en lo que estaba, en un régimen y en la necesidad de cambiarlo. No es incompatible. Como no es incompatible seguir queriendo a un amigo, seguir creyendo que fue una pieza fundamental, que es que se jugó, o sea, el rey se jugó su reino en la persona de Adolfo Suárez. O sea, el encargo que le hizo se jugó la corona. Si Suárez lo llega a hacer mal o no llega a tener la audacia, la capacidad de seducción a otros líderes, esa cintura que tuvo, a lo mejor hoy no tendría una corona sobre su cabeza el rey Juan Carlos. Entonces, que luego ese político pasara su tiempo y fuera necesario, porque, oye, tampoco era perfecto,
para otras exigencias de gobierno, pues no pasa nada. Yo creo que siempre el rey ha mostrado cariño hacia... Perdona. Y que sus lágrimas hoy eran sinceras. Tan sinceras como lo fueron entonces. Una visión política tuvo el rey que quizás que Adolfo Suárez, porque cuando se dio cuenta de que Suárez no contaba con el apoyo de nadie y que le podía arrastrar, como tú has dicho, le retiró su apoyo. Eso hay que reconocerlo. Claro, pero eso no es un pecado político. No, al contrario. Eso es que tienes que hacerlo. Es que es así. Kiko, se salvó. No le estás matando, estás simplemente quitándole de ahí. Se está salvando. Yo el hecho de que no suscriba todo el rato todos los laudos que le dais al personaje no quiere decir que no esté de acuerdo, sino que habrá que poner también alguna otra opinión sobre la mesa. Decir liderazgo, seducción, capacidad de política. Los cargos de Adolfo Suárez en política en realidad son el secretario general del movimiento, que se liquidó, presidente de un gobierno que no acabó su proyecto, que tuvo que irse dimitiendo, y luego UCD, que se liquidó, y el CDS, que se liquidó. Es decir, yo creo que el legado suyo como líder político me cuesta... Kiko, es la democracia. El legado es la democracia, lo demás es baladino. Ahora vamos al legado de la democracia. La democracia, el proceso de instalación de la democracia en España después de la muerte de Franco era un proceso absolutamente inevitable, muy diseñado desde el propio régimen, desde antes, y que lo que quedaba era ver cómo se hacía. La frase de aquellos años era la del consenso. Decía Margaret Thatcher, no sé si refiriéndose al consenso en España, pero luego ya lo creía, que el consenso es algo en lo que nadie cree y a lo que nadie se opone. Y es verdad, al final aquella oligarquía no se creía, la Constitución del 78, se han cansado esa oligarquía, sobre todo los nacionalistas, pero también la izquierda. Se ha cansado de vulnerarla, de enterrarla, de rescatar el guerracivilismo, de no decir, oye, aquí ya esta Constitución la que cabemos todos, no, pues nosotros no cabemos. Tenemos a un presidente de la Generalitat amenazando con una declaración unilateral de independencia. Es decir, era algo, ese consenso, en lo que decía Thatcher, algo en lo que nadie cree y a lo cual nadie se opone. Y después hablabas también de terrorismo, yo creo que entre las partes, que estoy seguro que él ahora mismo o después, pocos años más tarde, que habría dado marcha atrás, entre las decisiones políticas más duras y yo creo más equivocadas de Adolfo Suárez, fue la amnistía del año 1977, en la que decías que era muy difícil, me estaba contando Carmelo que era muy difícil coger a los terroristas, pero es que él soltó a 1.200 etarras, de los cuales más de 600 de ellos, durante los siguientes años, 78, 79, 80, 81, 85, volvieron a matar españoles a cientos de españoles. Y además fueron amnistías